El mensaje más importante que has escuchado. Así titulé hoy la palabra del Señor. Puedes anotarlo allí. Diga, el mensaje más importante que he escuchado, vine a escucharlo hoy. Así que abre tus radares espirituales, prende la grabadora ahí del Espíritu, que Dios hoy va a traer una palabra fresca, sencilla, pero poderosísima. Una palabra que si la capturas en el Espíritu, te va a servir para el resto de tu vida. Amén. Juan 16, 8 y 9 dice, y cuando Él venga, diga conmigo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. Diga conmigo, tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio. Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo. Él estaba todavía en tierra hablando con los discípulos y les dijo que Él se iba a ir, estaba profetizando que lo iban a crucificar, a morir, a resucitar, pero que no se iban a quedar solos, que iba a venir el Espíritu Santo, iba a hacer tres cosas. Diga conmigo, tres cosas. Iba a convencer al mundo, a los que no conocían a Dios, de tres cosas. Diga conmigo, tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 9 señala cuál es el gran pecado de la humanidad. Verso 9 dice, de pecado, ¿por cuánto? El primero dice, de tres cosas va a convencer el Espíritu Santo. De pecado, de justicia y de juicio. Pero después dice, de pecado, explica cuál es el gran pecado. De pecado, ¿por cuánto no creen en mí? El gran pecado de la humanidad, el pecado más grande de la humanidad se llama la incredulidad. ¿Alguien me está oyendo? No es el adulterio, no es la fornicación, no es la mentira, no es el asesinato. Todo eso son pecados terribles. Pero el gran pecado de la humanidad, el que separa al hombre de Dios, el que lo deja sin salvación, el que lo deja sin esperanza, se llama de pecado por cuánto. Oye, hermano, si hay un pecado que tenemos que cuidarnos, es de la incredulidad. Ese es el pecado más terrible y más peligroso que puede asediar a una persona. Y Jesús lo explica con claridad, de pecado por cuanto no creen en mí. Romanos 6:23, ¿qué dice? Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es... ¡Ay, mi madre! ¿Con qué vino el apóstol esta mañana? La palabra... La paga del pecado es ¿qué? Hermano, ¿pero de qué pecado? Del pecado de la incredulidad. Hay un pecado terrible. ¿Y sabe cómo se llama? Incredulidad. Ese pare todos los demás. Una persona puede estar de espaldas a Dios, haciendo lo malo de Dios, pero una persona tiene fe, hermano, y Dios puede ayudarlo. Dios tiene misericordia de esa persona. Pero una persona puede ser moralmente recta, bueno, y no cree en Dios y... Póngase la mano así. Mire, todos los demás pecados tienen perdón. Hay un remedio en la Biblia para todos los pecados. Dios no se asusta con el pecado. Está cansado de ver pecado. A diario. Por miles de años Dios ha visto pecado. Eso no lo asusta. ¿Usted sabe qué debería asustarnos a nosotros? La incredulidad. Eso sí es peligroso. Dice, una persona que no cree en Jesús, ¿cómo usted lo ayuda? Usted puede ayudar a un homosexual, puede ayudar a un mentiroso, puede ayudar a un ladrón, puede ayudar a un avaro, puede ayudar a cualquiera que tenga problemas, porque el amor de Dios se ha derramado para ayudarnos a todos, para salvarnos a todos. Pero ¿cómo ayudas tú a un incrédulo? ¿Cómo ayudas tú a alguien que dice, no quiero a Jesús, no quiero a Cristo en mi vida? Yo no te puedo ayudar, o sea, no te puedo ayudar. Dios te ama, aquí hay un mensaje claro de salvación, de vida eterna, pero si tú no crees, yo no puedo creer por ti. Yo puedo rogarte, yo puedo tratar de luchar contigo, pero eres tú finalmente el que tienes que decirle sí o no a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, el gran pecado de la humanidad, el pecado más peligroso, es no creer en Jesús. Cualquier otro pecado, por feo que parezca, por difícil, por terrible que parezca, usted se humilla y le pide perdón al Señor y ahí consigue un Padre. Ahí consigue redención, ahí consigue misericordia, ahí consigue la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado.
Cualquier otro pecado, por feo que te parezca, imagínate el más feo, ese más feo, ese que estás pensando. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarte, para limpiarte. Ese feísimo que estás pensando. Pero la incredulidad, Pastor Jesús, Pastor Yossi, Pastor Albert, ¿cómo tú ayudas a un incrédulo? ¿Cómo tú ayudas a una persona que dice, no quiero, no me interesa? ¿Cómo tú ayudas a un incrédulo? Entonces el gran pecado de la humanidad, ¿cómo se llama? Dile al que está a tu lado, cuídate. Hay una cosa peligrosísima de la incredulidad. Mire, hombres que nunca probaron una cerveza en su vida, que nunca se acostaron con una mujer ajena, hombres rectos moralmente hablando, que llevan un hogar bien, una familia estable, pero jamás creyeron en Jesús como Salvador. ¿De qué les sirvió? La moralidad. ¿De qué les sirvió? La rectitud. Necesitas creer en Cristo. Puedes ser un hombre intachable en todos los aspectos, pero necesitas creer en Jesús. Todos nosotros necesitamos creer en Cristo. El verso más bello de la Biblia, Juan 3:16, ¿cuántos se lo saben? A ver, ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A su Hijo único. Lo dio en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si usted quiere entender la Biblia, hay gente que dice, pastor, yo no sé leer la Biblia, eso es muy complicado, ¿por dónde empiezo? Oye, hermano, léase el Evangelio de Juan 1.500 veces. Ahí está la historia de Cristo. Métase a Cristo adentro, leyendo el Evangelio de Juan una y otra vez. Después le hablo de eso. De tal manera amó Dios al mundo, escuche bien, tan grande fue ese amor por toda la humanidad, al mundo, es a todo, al bueno, al malo, al rico, al pobre, al del gobierno y al de la oposición, al que te gusta y al que no te gusta, al que peca y al que no peca supuestamente, a todos, de tal manera Dios los amó a todos, que entregó a su Hijo por todos, para que todo aquel que en Él cree, que en Jesús cree, no se pierda. O sea, hay una perdición, hay un destino eterno, o es vida eterna o es muerte eterna. Hay un cielo y hay un infierno. Existe Dios y existe el diablo. Existen los ángeles y existen los demonios. Pero aquí está el Espíritu Santo hoy hablándote para que tú creas en el Hijo de Dios, para que tú creas en Jesucristo, en el resucitado. ¿Alguien me está oyendo? Predicadores que andan predicando condenación todo el día. Condenación, condenando a todo el mundo. Todos están mal. Pero dice la Biblia que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dale un aplauso a Jesús. Cristo no vino a condenarte. Cristo vino a decirte hay una salida, hay un camino. Y el camino se llama el arrepentimiento. El camino que te abre todas las puertas de las bendiciones se llama el arrepentimiento. Una persona que se arrepiente y se entrega a Cristo, mire. Verso 18. Fúmbamelo ahí. El que cree en Él, repítelo ahí por favor. El que cree en Él, 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 fuera todo espíritu de condenación de tu mente, en el nombre de Jesús. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, aquí está el pecado. Jesús lo está explicando. En el verso 18, el pecado de la incredulidad es el que condena a la gente. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Alguien está entendiendo este mensaje? ¿Usted tiene fe? Entonces quédese tranquilo. Si usted cree, si usted tiene fe, esto no es con usted. Pero si usted no tiene fe, preocúpese. Preocúpese, pues es peligrosísimo. El que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Él mismo se condena. Nadie es necesario que lo acuse. Nadie es necesario que le diga eres un adulto, eres un fornicario, eres un... No. Él mismo ya está listo. Él no quiso creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Porque no ha creído. Ay, ¿por qué se ha condenado? Ahí lo dice, es el Evangelio de Juan. Cuando tengas una duda, vete a Juan. Dice, porque no ha creído en el nombre de Jesucristo. Ese es el pecado, no creer en el nombre de Jesús. La incredulidad es peligrosísima. Dile que está a tu lado. Cuidado. Métele un pellizco y dile, cuidado. Romanos 8:24. Aquí está hablando Jesús. No estoy hablando yo, está hablando Jesús.
En Romanos 8:24 Jesús dijo, por eso os dije, es palabra de Jesús, en vuestros pecados, por eso dije que moriréis en vuestros, porque si no creéis, ahí está el pecado, que yo soy, Él es el que es, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el gran yo soy. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está el pecado. Si no crees en Cristo, pellizca que está a tu lado. El que no cree, hermano, ya está frito. Si una persona tiene fe, hay esperanza. Lo demás Dios lo arregla en el camino, lo endereza más adelante. Mi apóstol siempre dice, hay gente que tiene una pata chueca y hay gente que tiene las dos chuecas. A lo mejor tú tienes las dos chuecas, pero tú crees, oye, hay esperanza contigo. Hay esperanza, Jesús te va a ayudar. Tú estás aquí y viniste, es que yo tengo ahí, hermano, pero tú crees, sí, entonces hay esperanza contigo. Jesús va a hacer la obra, amén. Él va a enderezar lo que está mal en tu vida. Más adelante se va a corregir, pero tienes la fe en Dios, estás en el camino correcto. No hay condenación, dice para allá, para los que están en Cristo Jesús. Alguien me está escuchando. No hay condenación. Si usted está en Cristo Jesús, el diablo no te puede condenar. El diablo no te puede matar. El diablo no te puede mandar al infierno. El diablo no te puede destruir, porque los que están en Cristo Jesús, no hay condenación, Pastor Yossi. No puedes tener condenación. Hay gente que hoy no vino a la iglesia porque siente condenación, porque hizo algo malo, porque hizo algo que no es agradable a Dios y siente que no merece el amor de Dios. Déjame decirte, nunca vamos a merecer el amor de Dios. Él siempre te va a amar, a pesar de lo lejos o cerca que estés de Él. Él te va a amar hasta el último tuétano de su vida. Él es Dios y es un Dios de amor, de perdón, de reconciliación, de restauración. El que en Él cree no es condenado. Si usted cree, ame a Dios. Ahí no está diciendo el que es bueno. Ahí no está diciendo el que se porta bien. Ahí está diciendo el que en Él cree. Diga conmigo, fe. Y después dice, pero el que no cree. Ahí no dice el que se tomó una cerveza ayer. Ahí no dice eso. Hay gente que no vino a la iglesia porque se tomó una cerveza ayer y piensa que ya perdió la salvación. ¿Alguien me está oyendo? El que en Él cree. Voy a seguir. Entonces directamente, escucha, el problema de la humanidad se llama incredulidad. Y ahí es donde tú y yo tenemos que fajarnos. Ahí es donde tú y yo tenemos que orar. Ahí es donde tenemos que llorarle a Dios para que esa gente que no cree, crea. Para que ese abuelito tuyo que no cree, crea. Para que esa mamá tuya que no cree, crea. Para que esos hijos tuyos que no creen, crean. Para que esos amigos tuyos que no creen. Ahí es donde tienes que fajar. Juan 3:18. Ay. El que cree en Él, pero el que no cree. ¿Y cuál es la condenación? Que no creyeron en el nombre del Hijo de Dios. Diga conmigo, yo creo. Diga conmigo, yo creo. Diga conmigo, yo creo en Jesús. Dígalo una vez más, yo creo en Jesús. Dígalo de verdad de corazón. Diga, yo creo en Jesús. En una oportunidad llegó aquí al trabajo, al mostrador, una persona que quise mucho, que fue mi amigo. Era un doctor con grandes capacidades, un hombre famoso aquí en la ciudad, muy bueno en su carrera. Y él llegó, y cuando él llegó yo me emocioné. Y yo salí a recibirlo. ¿Cómo estás, doctor? Me dijo, ve acá. Yo lo quería mucho a él, porque su hijo de 16 años era mi mejor amigo, compañero de clase. Y su mamá, la mamá de ese joven, me predicó el evangelio. Y cuando él llegó, para mí fue una alegría, porque él era un viejo, pero era mi amigo. Me ha pasado mucho eso, ¿viste? Tengo varios viejos amigos. No lo digo por ti, Colmenares, lo digo por... Y yo era la única persona que en diciembre, el 24, yo compraba una botellita de vino y se la llevaba y le tocaba la puerta y le dedicaba 10 minutos todos los años a agradecerle, porque me enseñó muchas cosas cuando yo estaba muchacho. Entre las cuales yo estaba, a los 16 años estaba como loco y me quería casar. Y me dijo, cálmate, Itamar José. Porque es que antes la generación de nosotros estaba esperando cumplir 18 para casarse. La generación de ahorita está esperando cumplir 90 y todavía no se han casado.
y no quieren casarse. Y tú le hablas y no le entran balas. Pero la mía era, oye, vamos a tener 18, 20 para inventar. ¿Dónde está la mía? Esta misma es. Y yo me enamoré por allá de una muchacha. No oiga eso, Damelia. Muy bonita, por cierto. Y yo dije, no, estoy listo, pues una modelo, con esta me caso. Y llegué allá y le cuento mis planes, que estaba enamorado, que me iba a casar con esa muchacha. Y él me dijo algo, una frase: matrimonio y mortaja, Itamar José, del cielo bajan. Y yo, ¿y qué? Yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra, mortaja. Me vine para la casa, entré y busqué a mi papá. Como mi papá era otro viejo, yo le dije, este viejo tiene que saber lo que aquel viejo me quiso decir. Entre viejos se entienden. Papá, ¿qué significa la palabra mortaja? Pues, hijo, la vestidura que le ponen a los muertos cuando le entierran, la mortaja. Y entonces yo dije, ¿y qué significa matrimonio y mortaja del cielo bajan? Pues, hijo, es un dicho muy viejo, que el matrimonio viene del cielo, de Dios, y el día de la muerte tuya, tú no lo sabes, también viene de Dios. O sea, ¿y qué quiso decirme este hombre? Bueno, que te quedes tranquilo, que cuando te vayas a casar espera que Dios te dé la esposa, y el día que te vayas a morir no sabes, porque ese día es el que Dios te va a llevar. Oye, hermano, ahí entendí la palabra mortaja. Yo no sabía que era eso. Los viejos hablan raro, ¿verdad, Colmenares? ¿Ah? Yo amo a Jesús, amén. ¿Usted ama a Cristo? Denle un aplauso al Señor. Yo amaba tanto a este hombre, y yo sabía que él no era creyente. Su esposa me había predicado el evangelio, sus hijos eran creyentes, y yo sabía que él no era creyente, pero era mi amigo. ¿Cuántos aman a sus amigos? Y yo dije, ¿sabes qué? El pastor mandó a hacer célula en la iglesia. Voy a hacer una célula donde mi amigo. Pensé en mi amigo, yo amaba a aquel viejo. Y dije, voy a hacer una célula, y oré, hermano, y ayuné. Y dije, nada. Y el primer día que voy a la célula, la esposa me recibió. Digo, voy a preguntarle a mi esposo, porque tú sabes cómo es él con los cristianos. No quiere nada con los cristianos. Y eso que ella era cristiana. Voy a preguntarle. ¿Qué le dijo, hermana? Oye, que como eras tú, que sí, que vinieras a hacer la célula. O sea, él permitió porque era yo. Y yo emocionado, y cuando llego, hermano, volteo para allá y volteo para acá, y están 4 viejitas en la célula. Dios mío, ¿y dónde está el amigo mío? Yo vine fue por el amigo mío. Bueno, le prediqué a las viejitas, se convirtió otra viejita, sacaron una de enfrente por allá, entre las 3 tenían un diente, pero bueno, ahí estábamos. Bueno, y entonces comencé a hacer célula semanal y célula. Y yo toda la semana esperaba que mi amigo bajara, porque mi corazón estaba que mi amigo se salvara. ¿Alguien me está escuchando? Y ese día llega aquí a la oficina, y cuando él llegó yo me alegré tanto, y yo salí a recibirle con honra, porque es mi amigo, porque me enseñó que matrimonio y mortaja del cielo baja. Y yo salí y él me dijo, sal aquí afuera. Y yo, pero pasa, yo lo quería hacer pasar a la oficina. Me dijo, no, sal aquí afuera, vamos a hablar aquí afuera. Bajo las escaleras y me dijo, te voy a agradecer que no vuelvas a predicar en mi casa. Yo me quedé así. ¿A usted nunca le han dado un palo por la cabeza así? ¿Qué pasó? No quiero, perturbas mi paz. Esa gritadera, esa cantadera de himno, esa oradera en mi casa es mi templo. Y yo ahí tengo paz, yo tengo mis libros, yo leo. Y tú cuando vas con tus cosas me perturba. Nunca más vayas a mi casa a hacer una célula. Puedes ir como visitante, como amigo, como amigo de la casa que lo eres y siempre serás bienvenido. Pero como cristiano no vas. Y le digo, oye doctor, entonces no se preocupe que yo nunca más le piso su casa. Y con un dolor me metí para adentro y dije, no me rechazó a mí, rechazó al Cristo que está conmigo. ¿Alguien me está escuchando? La alegría no duró mucho. Un día, para mi sorpresa, aquel hombre me dice, en esa misma conversación, acabo de salir de una terapia intensiva. Escuche esto. Tú sabes que hace unos meses estuve enfermo. Me infecté con una cosa. Estaba arreglando las matas y me dio una bacteria tan fuerte que caí hospitalizado y caí prácticamente en coma. Ahí lo pusieron, entubaron y todo. Y fueron después los hermanos y unos pastores y oraron. Y entonces me levanté, me sané.
Y como yo estaba ahí débil, escuche, como yo estaba ahí débil y vulnerable, me hicieron creer que fue Jesús que me sanó. Y me hicieron entregarme a Cristo. Escucha lo que me estaba diciendo. Y yo, pero usted está oyendo lo que está usted diciendo. Los médicos no podían, estaba en terapia intensiva y fueron los hermanos, oraron y se sanó. Y ahora me está diciendo que no fueron los hermanos, que fue la medicina. Y usted mismo me dice que le pusieron muchos antibióticos y ninguno le funcionaba. Iba peor. Y después que oraron, se sanó. Y aquí está. No. Yo creo en la ciencia. Yo creo en mí mismo. Yo creo en mi sabiduría, en los años de estudio, en los libros que tengo. Hermano, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree. ¿Cómo usted ayuda a un incrédulo? ¿Cómo tú ayudas a un hombre que no se quiere dejar ayudar? ¿Cómo tú ayudas a una mujer que no se quiere dejar ayudar? Segunda de Tesalonicenses 3:1. Recordé esta palabra que dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? El 2. Pero están como quedados allá. Para que, estoy en el 2, ya voy casi para el 3. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos. Yo quería que fuera salvo, yo oré por él, yo lloré por él, pero él no quiso. Él rechazó. Cristo no lo rechazó. Yo no lo rechacé. Él rechazó el mensaje de Jesús. Y después de haberse entregado allí, renunció a su fe. Quedé muy triste. Después me enteré que al tiempo se enfermó del corazón y se murió de un infarto. No sé si se fue siendo ateo. No sé si finalmente se reconcilió con Jesús. Solo sé que Dios tenga misericordia. Amén. Oye, los puse como tristes. Pero te voy a contar otra historia. También conocí un hombre que había sido ratero, malandro. Era un carterista especialista en robar carteras en el terminal de pasajeros. Y tenía una hojilla. Y cuando alguien iba caminando, esos culichupados, no yo, iba con la cartera, le picaba con una hojilla. El hombre era especialista, lo llamaban los otros malandros y él los entrenaba. Entrenaba y tenía una banda de robadores de cartera, de carteristas famosa aquí en la ciudad. Eso fue hace como 20 años. Y él era el líder de aquella banda. Era brujo también y invocaba a los demonios. Y él dice, mire, tremendo, Pastor Itamar o hermano Itamar. Decía, yo robaba cartera, la gente se lo sacaba desde, ni se daban cuenta, le quitaba el collar, le quitaba el reloj y la gente ni se daba cuenta de la habilidad tan diabólica que había puesto Satanás en mí. Y yo conozco a este hombre y yo con un poquito de miedito, ¿no? Cuando me contaba esas cosas, y digo, oye, ¿será que se entregó? Bueno, de hecho, yo uso la cartera aquí adelante. ¿Usted no se ha fijado? Usted no me ve siempre con una pelota aquí adelante. Oye, hermano, yo desde esa vez más nunca me metí la cartera aquí atrás. Ese hombre me contaba eso y yo uso la cartera aquí adelante, ¿no? Y a veces ando con la mano en la cartera así como... Oye, uno sabe qué demonio se encuentra por ahí en la calle. Y es verdad, el que me conoce sabe que la uso ahí. Hermano, pero este hombre, un día, caminando por una calle, trató de robar a una hermana. Y la hermana reprendió al demonio que estaba en él, no a él. Y comenzó a predicarle. Aquel hombre llorando se entregó a Cristo. Pues parece que era descarriado, la mamá era cristiana. Yo no sé cómo era la cosa. Tú sabes que todos los malandros han sido cristianos alguna vez, o la mamá era cristiana. Oye, por eso es que estamos rayados. Oye, ¿de dónde vendrá este? Cuando venga un pastor dice, ¿de dónde vendrá este tipo? Oye, hermano, yo nunca fui malandro. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y este hombre, llorando, se entregó a Jesús y comenzó a hacer lo bueno. Consiguió un oficio, empezó a pintar casas, empezó a reparar plomería, y entonces yo lo contrataba, pero asustado, con la mano en la cartera. Pero un día lo llevé a mi casa. Fui arriesgado. Lo llevé a mi casa y estaba pintando, y atrás había un bañito en el patio, y él me dijo, ¿me puedo bañar ahí, pastor, que estoy muy sucio? Sí, hombre, ¿cómo no? Y aquel hombre cuando abrió el agua, porque no tenía calentador, dijo, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Todavía me acuerdo. Y eso es lo que cada vez que yo lo veía era aleluya y gloria a Dios, hermano.
Yo no sé si estará en Cristo, no estará en Cristo, se habrá descarriado, lo habrán matado, seguirá predicando. Más nunca lo vi. Pero también sé que Cristo perdona pecado. También sé que Cristo agarra lo vil y menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Aleluya. Aleluya. La iglesia tiene que tener claridad de este horrible pecado. Hay un pecado horrible, horroroso. ¿Cómo se llama? Ese es el pecado más feo. Cuídate de ese pecado. Cuídate de ese pecado. Segunda de Corintios 4:3. Pero teniendo el mismo espíritu de... La fe es un espíritu. La incredulidad también. Un espíritu malo. Y la fe es un espíritu. Y viene de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence. El que hace que creamos. El que toca ahí la puerta. Y si tú le abres la puerta, entonces Él, esa fe que nace en tu corazón. ¿Alguien me está escuchando? Tú voluntariamente dices sí o no. Pero después que dices, ay, entonces se llena eso de fe. Diga fe. ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Porque tiene fe. Usted tenía otras cosas que hacer. Seguramente. Tenía otras cosas. Tenía que lavar, tenía que arreglar las cosas. Tenía cuántas cosas. Y usted está aquí. ¿Pero por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes toda la semana? Por la fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme está escrito, creí, por lo cual... Creí, por lo cual, y aquel hombre gritaba, ¡aleluya! Había sido malandro, había sido ratero, había sido, qué sé yo, drogadicto, de todo había sido. Pero ahora Cristo lo había encontrado, lo había redimido, lo había perdonado y estaba predicándole el evangelio a esos mismos rateros. La misma banda de él, a él les predicó y varios de ellos se convirtieron a Jesús. Dale un aplauso al Señor. Escucha bien esto. Ahora pon atención a lo que voy a hablar. El arma que el enemigo ha utilizado por años para detener la iglesia se llama la incredulidad. Si él logra sembrar incredulidad, tú dejas de venir al servicio. Si él logra sembrar incredulidad hacia el mensaje, hacia la palabra, hacia tu pastor, hacia tu líder, hacia tu iglesia, si él logra poner eso en tu corazón, tú dejas de venir. Tú te vas atrás. Génesis 3:1. La serpiente, diga, vamos a hablar de la serpiente. La serpiente era astuta. No te creas más inteligente que el diablo. Nadie puede vencer al diablo si Cristo no está con él. Si Cristo está conmigo, sí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si yo solo, en mi sabiduría, en mi inteligencia, en mi filosofía, en mis conocimientos, trato de enfrentar a la serpiente, dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y la cual dijo a la mujer, mira, hasta esa serpiente le habló. Era un espíritu que estaba dentro de aquella serpiente, porque las serpientes no hablan. Pero en ese momento, un animal le habló y la mujer, en lugar de darse cuenta, pero ¿qué es esto, chicos? Esto es una serpiente y me está hablando. Y una sola cachetada, lo hubiese pisado, le tiene una piedra. Es un demonio. No, la mujer se quedó así, escuchando a la serpiente. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué tienes tú que enseñarme? Oye, hermano, si a usted una serpiente le sale y le habla, ¿qué hace usted? Muchacho, a mí yo creo que se me paran los pelos, yo creo que agarro una piedra, le paso la camioneta por encima, la pico en 7 pedazos y la vuelvo a picar, después la incendio. ¿Y sabe qué hizo Eva? Se quedó así. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sigue. Y la mujer respondió a la serpiente, se puso a hablar con el diablo. Cuidado con quien habla. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo ella. No, Dios no dijo eso. Él dijo que de los árboles podemos comer. Verso 4. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ay, mamá. Ahí lo inyectó. Le dijo, ¿sabe cómo es la cosa? Dios es un mentiroso. No moriréis. ¿Qué te dijo Dios? Bueno, Dios me dijo que podía comer de todo. Oye, ¿sabes cómo es la cosa? Eso es mentira. El Dios tuyo es un mentiroso. Lo que está en la Biblia es mentira. Mano, cuando usted se pone a escuchar a Satanás, usted termina incrédulo. Y el pecado de que te tienes que cuidar, ¿cuál es, Colmenares? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado más peligroso? ¿Cuántos van a aprender hoy aquí?
Dígame, cubro con la sangre de Cristo. Dígame, cubro con la sangre de Cristo, de todo espíritu de incredulidad. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que esté en medio del huerto de Dios no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Eso es mentira. Le inyectó el veneno de incredulidad. Le dijo, lo que Dios te dijo es una mentira. Ve. Sino que le abrió una ventana y le dijo, lo que va a pasar es, y Dios sabe, vamos al 5, que si tú comes, lo que va a pasar es que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sus ojos serán abiertos, mira. Dios sabe. O sea, Dios es tan malo y tan mentiroso y tan egoísta que Él no quiere que tú comas de ese árbol, porque Él sabe que cuando comas de ese árbol vas a ser igualitico a Dios. Vas a hacer el bien, vas a hacer el mal, tus ojos serán abiertos. Y la mujer dijo, oye, voy a ser como Dios. Wow, yo quiero esto. Codició. Escuchó a quien no tenía. Mano, no te creas que tú dices que yo puedo escuchar. Póngase a escuchar un brujo, pues. Desendemonia. Un brujo viene a usted a decirle que chango, la sangre de Cristo, chico. Me voy de aquí, no te quiero escuchar. Póngase a escuchar al diablo. Póngase a escuchar a un brujo para que usted vea lo que le va a pasar. Sale usted torcido, endemoniado hoy también. Y después tengo que ir a orarle. No, yo no voy ahí, que vaya yo sí. Lo manda a usted desobediente. Póngase a escuchar a la serpiente. Más astuta, Satanás es astuto, que el Señor lo reprenda. Pero tú no puedes estar escuchando cualquier cosa. Sino que sabe Dios, le dijo. Sabe Dios, o sea, ese tú es un mentiroso. Mire, si alguien le viene a hablar así, usted le dice, ¿sabe cómo es la cosa? Cállate la boca. No, que la iglesia tuya, eso que están predicando, dile, cállate, no te quiero escuchar. Fuera, demonio, serpiente. Saca un machete y le quita la cabeza. Te vuelves loco. Te vuelves loco con un machete y le cortas la cabeza. Lo corres de la casa. No, que el apóstol tal, que el pastor yo, si no sé qué. Te vas a venir para acá a hablar mal de mi pastor y te voy a matar, carajo. A ti, ¿cuántos más? No. Chaparro, un machete. Mano, le estoy hablando en serio yo. Usted se está riendo y usted cree que es un chiste. Pero el que se pone a hablar con el diablo se endemonia. Usted se pone a escuchar al diablo, usted se endemonia. Vuelve a la fe sencilla, a la fe pura, a la fe que no pone obstáculos para que la gente crea. El evangelio es sencillo y los hombres lo ponemos complicado muchas veces, poniendo normas. Puedes afeitarte, no puedes afeitarte. Unos dicen hay que ponerse barba, no hay que ponerse barba, hay que rasparse el pelo, no hay que rasparse el pelo, hay que vestirse así, no hay que ver. ¿Dónde está eso en la Biblia? Aquí dice el que cree no es condenado. ¿Alguien me está escuchando? El que cree, el que cree. El que cree, yo tengo fe. Te estoy predicando para que te llenes de fe. Cuando acuerdas lo ves tú con un gorrito judío aquí atrás así. Mano, eso era hace 2000 años cuando la ley a Cristo vino. Hay gente que dice, no, nos reunimos los sábados, porque los domingos. Ay, hermano, vas a empezar tú con la ley otra vez si Cristo vino a abolir. ¿Alguien me está oyendo? Cuidado. Mire, los religiosos andan por ahí dando lástima. ¿Usted los ve? Hablamos eso con Colmenar y yo ahorita. Encontró un hombre religioso en estos días por ahí, dando lástima por ahí. Le dijo, ay, pobrecito, dando lástima. Satanás los pone así y ellos creen que están bien. Ellos creen que están bien. Pastoreando una iglesia de 10 personas y la mitad no le habla a la otra mitad. Ellos creen que están bien. No ganan alma. No predican salvación. Predican es pura condenación. Todo el mundo está mal, tú estás mal, esto está mal. Hiciste esto, hiciste aquello. Mano, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. El mensaje es salvación. Dios sabe. ¿Tú sabes quién sabe todos tus errores y los míos? Vamos a seguir. Si tú dejas hablar a un demonio, si tú dejas escuchar a un demonio, te endemonias. Pero hoy Dios te trajo a escuchar a un hombre de Dios que te viene a hablar la palabra del cielo. Esta palabra me la dio Cristo a las 4 de la mañana hoy. Alguien me está escuchando. Esta palabra la compartí con mi apóstol. Me la compartió y me metí a orar con Dios y la desarrollé. Alguien me está escuchando. A las 4 de la mañana estaba orando para que en tu corazón haya fe. ¿Alguien me está oyendo? Mateo 16:23. Voy terminando.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los... ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿Sabe quién era Pedro? El líder más fuerte que él tenía, el principal de los 12, un hombre de Dios, un apóstol tremendo que escribió Primera y Segunda de Pedro, que fue el líder cuando Cristo parte de la tierra, resucita. Le comisionó el liderazgo de los 12. ¿Sabes quién era Pedro? Un gigante en Dios, un hombre de Dios. ¿Sabes quién era Pedro? ¿Alguien me está oyendo? Pero Pedro se descuidó. Y yo me lo imagino escuchando a alguien que dijo: oye, van a crucificar al Señor. Pedro, tú que tienes acceso a Él, no permitas que vaya a Jerusalén, si ya sabe que lo están esperando allá para meterlo preso, para crucificarlo. No, dile que más bien no vayamos a Nazaret. No, ¿cómo se te ocurre? No dejes que el maestro... Y parecía algo bueno, era bonito lo que le estaba diciendo a aquel hombre. Y Pedro, tú tienes acceso, eres tú el hombre que puedes entrarle a Jesús. No nos va a escuchar a nosotros. Él va a ir allá a morir en esa cruz. No, lo van a matar. Pedro, tienes que hacer algo. ¿Sabes quién le estaba hablando? La propia serpiente, el propio diablo le estaba hablando. Y Pedro se le acerca, oye, con un buen corazón, con una buena intención. Era su mejor amigo, era su maestro, era su rabí, era su salvador. Y dice: Señor, que no te acontezca esto. No vayas a Jerusalén a morir allí en la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y era un hombre de Dios. Y Pedro era apóstol y era su mejor amigo y era un hombre bueno y era un hombre que creía en Dios, pero escuchó: alguien me está oyendo, escuchó, hay alguien me está oyendo, cuidado. Romanos 6, 23 y 24, y voy terminando. Dice: la paga del pecado es... Pero yo quiero hablar de la segunda parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese versículo no se queda en el pedacito arriba. La paga del pecado es muerte. Hay gente que le gusta predicar es muerte, es muerte, es muerte, es muerte. Pero yo vine a predicarte vida, 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 vida. Jesús es la vida, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más lo que Dios tiene para ti es vida eterna en Cristo Jesús. Agárrate de Jesús, cree en Jesús, confiesa a Jesús, alaba a Jesús, adora a Dios. Dile algo al Señor. ¿Alguien me está oyendo? El regalo más grande que Dios tiene para ti se llama la vida eterna. Primera de Juan 5, capítulo 11 y 12. Voy terminando. No le crea a los predicadores cuando dice que van terminando. Primera de Juan, pero sí me toca terminar porque viene el otro servicio. Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Repítelo. ¿Cuál es el testimonio? ¿Y esta vida está en quién? 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 Está en Jesús. Si tienes Jesús, tienes la vida. Si tienes Jesús, tienes la vida. Si tienes Jesús, estás en lo correcto. Si tienes Jesús, tienes salvación. Si tienes a Cristo, tienes... ¿Alguien me está oyendo? Un día Dios se me reveló en un sueño. Yo quería predicar en el trabajo y no sabía cómo. Y tuve un sueño y vi una pancarta. ¿Sabe? Mi pastor también me mandaba a hacer célula todas las semanas y mandaba a predicar. Y yo decía: Dios mío, pero ¿cómo hago? ¿En qué tiempo? Yo estoy todo el día predicando. Este pastor no entiende que yo lo que hago es trabajar y trabajar y trabajar. Y le dije: Señor, me acosté. Señor, me mandaron a hacer célula, a predicar, a ganarme unos discípulos. Tengo que llevarlos el domingo. ¿Cómo hago? ¿En qué tiempo? ¿A usted no le ha pasado? ¿O a mí nada más? Y tuve un sueño una noche. Y en el sueño vi el mostrador. Y en el mostrador vi una pizarra de esas acrílicas, y escrito en la pizarra con marcador decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al otro día, ¿qué cree que hice? Al otro día, ¿qué crees que hice? Mandé a buscar dónde está esa pizarra del tamaño. Le dije más o menos al motorizado cómo era la cosa. El hombre fue: esa no muy grande, no esa muy chiquita. Esa es la pizarra que vi en el sueño. Y después dije: y cuando empecé a escribir, hermano, más feo que yo escribo yo. Eso no se parecía en nada a lo que yo había visto en el sueño. Busqué otro. Tú, ven acá, tú que trabajas, ven acá, escribe aquí. Cree más feo que yo escribía. O ya hasta que agarré el tercero o el cuarto. Yo no sé si es que era medio, pero ese escribía bonito. Y bueno, tú eres. Aquí, pon ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y pegué la cosa. ¿Sabes qué pasaba? Que cuando la gente entraba, lo primero que hacía era voltear para allá. Antes de preguntarme por algo, leía: cree en el Señor Jesucristo. Y después me preguntaba por el repuesto, por lo que iba a hacer.
Pero muchos de ellos me decían, a propósito de eso que está allí. Y cuando me abrían la cancha, ahí comenzaba yo, ¡ay, papaíto, ven acá! Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te entrega aquí mismo en el mostrador. Déjame hacerte una oración. Tú me permites que yo ore por ti, aquí mismo, no importa, no te dé pena. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy el camino y la verdad, el que confesare. Y ahí mismo los entregaba a Jesús. Y muchos de esos están en el Señor todavía. Entonces el que me dice a mí, pastor, yo no puedo predicar. Pregunta al Espíritu Santo, que siempre hay una estrategia. Vamos a seguir. Pero un día, y con esto quiero testificar, pues no me creo infalible. Nunca te creas infalible. Nunca crees que sabes toda la verdad. Nunca creas que tienes toda la verdad. Nunca creas que el diablo no te puede engañar porque engañó a Pedro. Te tengo una noticia. Engañó al que estaba con Cristo 3 años recibiendo los mensajes directos de su maestro y a ese lo engañó. ¿Qué queda para ti, para mí, por favor? ¿Qué tú crees? Pues? ¿Que tú eres más inteligente que Pedro? ¿Que tú sabes más Biblia que Pedro? Pedro conoció a la Biblia. Estuvo con la Biblia y el diablo lo engañó. ¿Alguien me está oyendo? Entonces dile que está a tu lado. Quiero terminar con este testimonio porque a mí también me ha engañado el diablo. En una oportunidad entró un cliente y era muy buen cliente. Compraba y cuando compraba era de esos buenos porque no piden descuento y compran bastante, ¿sabes? Hay clientes que son fastidiosos. Cuando llegan a ese descuento y después, ay hermano, otra vez. Pero cuando llega un cliente y te paga así todo sin decir, oye hermano, ese sí, si tú le haces un café, le das una torta, lo invitas a comer. Ese cliente era bueno, tenía varios carros y él venía siempre pulido. Ese hombre vestía impecable, la ropa planchadita, no como yo que ando todo el tiempo despelucado, arrugado. No, ese hombre llegaba ni un pelo despeinado, impecable el cabello, las uñas brillante, iba a la peluquería, ¿no? Que le arreglaran las uñas, anillos, vestía con un bolígrafo cross aquí, cuando sacaba la chequera, así con el dedo así, y firmaba, y yo decía, wow, ve el cheque que viene por ahí, wow, y el tipo, cada vez que llegaba yo, aleluya, ay Samanda, hablaba lengua, cada vez que llegaba el hombre, oye, vino, pero un día, ese hombre comienza a hablarme de Dios, me empieza a buscar conversación, y era mi mejor cliente, o uno de los buenos clientes que yo tenía, y yo comencé a escucharlo, y resulta que ese hombre era de los llamados testigos de Jehová, y yo no sabía, había sido pastor de los testigos de Jehová, lo habían expulsado, ellos mismos lo votaron, imagínense la joyita, claro, él no me contó eso ese día, eso me lo contó en otras reuniones que tuvimos, pero la primera reunión, él me dijo, y comenzamos a hablar de Dios, y comenzamos a hablar de Jesús, y yo me emocioné, porque ese es mi tema, me están hablando de Dios y ahí estoy yo, me están hablando de Jesús y ahí estoy yo, pero yo sí notaba que él hablaba mucho de Jehová, del Padre, y que no me hablaba de Jesucristo, y yo decía, pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Yo me sabía la palabra, pero sin embargo, estaba hablando con él, yo no sabía que él era testigo de Jehová, yo no sabía que había sido pastor, solo estamos hablando de Dios, estamos hablando de la Biblia, ¿sabes? Cuidado con quien estás hablando, cuidado con quien escucha. Y al final, cuando él comenzó a refutarme, yo le pregunté, ¿pero qué eres tú? ¿Pero en qué crees tú? Digo, no, yo soy pastor de la iglesia de los santos. Yo no sé qué fue lo que me dijo, si era de mormón o testigo, yo no sé qué era. Era una iglesia grandísima, con un nombre grandísimo, y yo no entendía nada. Pero yo sabía, yo había leído Juan una y otra vez, porque mi pastor me mandó a leer Juan. Tu pastor te está mandando hoy a leer Juan, léetelo 500 veces. Cuando tú lees Juan, te metes a Cristo adentro, ya te voy a explicar por qué. Y aquel hombre, y entonces yo dije, pero ¿y por qué tú no me hablas de Jesús? ¿Por qué me hablas solo del Padre? Yo creo en el Padre, pero también creo en el Hijo, le dije, y también creo en el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que estos tres son uno. Y yo más o menos me sabía los versículos, pero estaba un poco nuevo allí. Y comencé a escucharlo, a escuchar la serpiente. Y al final, cuando el hombre no me pudo convencer, porque él me decía una cosa y yo le sacaba un versículo. No, pero es que la Biblia dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. La Biblia dice, el único nombre dado a los hombres es Jesús en que puede ser salvo. O sea, si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Yo más o menos tenía un poquito de Biblia. Tampoco es que me agarró así. Pero me dijo algo. A veces uno cree que puede enfrentar a la serpiente.
Me dijo, no, es que Jesucristo es Dios. Yo le dije, pero ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Claro, claro que es Dios. Lo que pasa es que es un Dios más chiquito. Hermano. Le digo, ¿cómo es eso? Bueno, sencillo. ¿Tú no has leído que dice la Biblia, dioses sois? Y eso lo dijo Jesús. Cuando Dios le dijo a los discípulos, dioses sois, lo que le estaba diciendo es, en ustedes hay una característica similar a la de Dios, porque fueron creados a su imagen y semejanza. No le estaban diciendo que eran el Padre, ni que eran el Hijo, ni que eran el Espíritu. Usted puede entender lo que usted quiera. Yo sí entiendo lo que dijo ahí. Pero ese día, él agarró y me inyectó 2 venenos. Me dijo, Jesús es un Dios, pero es un Dios más. No dice la Biblia. Hermano, me citó un versículo. La serpiente sabe versículo. Satanás sabe la Biblia también. Satanás sabe la Biblia. Yo, Señor, lo reprenda. Y cuando él me dijo eso, hermano, eso me pegó un dolor de cabeza. Yo me mareé. Dije, ok, después hablamos. Me fui para la casa turbado, lleno de miedo. Temblaba. Llegué a mi cuarto y dije, Dios mío, ¿será que lo que yo he creído toda mi vida está mal? Me sembró. ¿Qué me sembró? La incredulidad. Me metí pero una dosis así, clácata, me descuidé y me inyectó. ¿Qué me inyectó? Y entonces, Jesús, ¿tú eres Dios o no eres Dios? ¿Eres un Dios grande, eres un Dios chiquito? ¿Cómo es la cosa? Estoy confundido, Señor. Ay, tú te pones a escuchar a la serpiente y te inyecta. Inyectó a Pedro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va? ¿Qué? Me tiré de rodillas y le dije, Señor. Estaba temblando, sudando, lleno de miedo, el dolor de cabeza, la potestad que me dejó ese hombre, el demonio que me montó encima. Yo no podía ni orar. Y le dije, Señor, ayúdame. Dame un versículo. Tú hablas por tu palabra. Llévame un versículo que me aclare esta duda que tengo. Este hombre está diciendo una cosa, pero ¿cuál es la verdad? Oye, hermano, ¿me puso a qué? A dudar. Sembró la incredulidad. Y el Señor me llevó a Apocalipsis capítulo 1. Y ahora sí voy terminando de verdad. Verso 4. Apocalipsis, quiero que lo leas con todo tu corazón. Quiero que escuches la palabra. Quiero que se te meta en el espíritu. Quiero que se te meta en la mente. Que nunca se te olvide esta enseñanza de hoy. El mensaje más importante de mi vida se llama este mensaje. Que nunca se te olvide. Aquella tarde ahí con dolor de cabeza, temblando, con miedo. ¿Será que soy salvo? ¿Que no soy salvo? ¿Será que estoy en la verdad? ¿Será que no estoy en la verdad? ¿Será que estoy en el camino falso, en el camino correcto? Y aquello era una maraña en mi mente. Una cosa horrible, una cosa terrible. Y entonces el Señor me llega aquí y comienzo a leer. Dice Juan, el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Yo comienzo a leer ahí. Del que es, diga conmigo, del que es, del que era y del que ha de venir. Escuche bien. El eterno, Él es, Él era y el que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, ahí está el Espíritu Santo. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, aquí está hablando de Jesús, y nos lavó de nuestros pecados con su... Oye, hasta ahí va bien la cosa. Hablé del que es, del que era y ha de venir. Bueno, puede ser el Padre o puede ser el Hijo, pero vamos a decir que era el Padre, pues. Porque después dice... del Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios. El 7 significa perfección, totalidad. Vamos a decir que ese es el Espíritu Santo. Y luego comencé a leer y dice, y de Jesucristo, el Rey. Bueno, aquí están los 3. Bueno, está bien, hasta ahí está bien, pero a lo mejor el hombre tiene razón. A lo mejor lo que dijo no está tan lejos de la verdad. A lo mejor Jesucristo es un rey, es un soberano, no es nada, no es Dios. Sigue leyendo, el 7. Todavía estaba confundido y después dice, he aquí que viene con las nubes. Está refiriéndose a la venida del Señor. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? Yo creo con todo mi corazón en la venida de Cristo. Pero yo no uso ese mensaje para meterle miedo a nadie. Yo uso ese mensaje para decirle, Cristo te ama tanto que antes que esto se acabe va a venir a buscar a su iglesia para que no sufra. ¿Alguien me está escuchando? No es un mensaje para condenar, no es un mensaje para asustar, es un mensaje para que la gente venga a Cristo. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo y los que lee. Se refiere a cuando aquel soldado lo traspasó en la cruz. ¿Se acuerdan la obra de teatro que hicimos? Que el soldado le dio con la lanza. Y lo verán los que le traspasaron, los judíos. Y todos los linajes de la tierra le dan lamentación por él. Sí, amén. Hasta ahí. Dice, pero ¿será o no será?
será un Dios chiquito. Ya va, pero no me sabotees. Pon el 7. Cuando le digo no avanza y cuando quiera avanza. Ponme al 7 otra vez. No me sabotees todavía. Es broma, te quiero mucho. ¿Será un Dios grande? ¿Será un Dios chiquito? El hombre me había dicho, Jesucristo es Dios, pero no es Dios todopoderoso. El único todopoderoso es el Padre. Otra inyección que me metió. Yo llegué turbado a la casa. Y Dios mío, háblame. Dios mío, háblame. Dios mío, háblame. Y me voy a este país. Voy leyendo y todavía estoy igual de miedoso, igual de temblesco, igual de frío en las manos. Y cuando llego al verso 8, y ese es el que quiero que te lleves, ponte de pie y vamos a leerlo juntos. Y cuando llego al verso 8, ahora sí, pónmelo, mira. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el que murió en la cruz. Jesús es el... Alguien me está oyendo. Y lo leí una vez, y lo leí otra 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 vez. Jesús es todopoderoso. Jesús es Dios todopoderoso. Jesús es todopoderoso. ¿Alguien me está escuchando? Yo te voy a dar un consejo. 2 veces he visto al Señor. No lo digo con jactancia, lo digo porque de verdad lo he visto. La primera vez lo vi así, face to face. Tenía 16 años. Me predicaron el evangelio en aquella casa que te hablé. Y yo comencé a llorar. Yo no sabía por qué lloraba. Y aquella mujer me decía, necesitas venir a Jesús. Necesitas arrepentirte. Necesitas buscar a Dios. Y yo entendí que aunque tenía 16 años, que había pecado lo suficiente para merecer el castigo eterno. Yo entendí que necesitaba un Salvador. Yo entendí que necesitaba a ese Cristo que aquella mujer me estaba hablando con tanto amor. Yo le dije, sí, claro que sí. Me dijo, ¿tú quieres aceptar a Cristo? ¿Tú quieres arrepentirte, Itamar? ¿Tú quieres orar conmigo aquí en esta noche? Y dije, sí quiero. Ok. Y yo llorando. Y no miento delante de Dios. Lo que digo es cierto. Y lo viví. Yo estaba llorando esa noche. Y aquella mujer me dijo, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Yo le dije, sí quiero. Repite conmigo, Señor Jesús. Y yo repetí, Señor Jesús. Ya va, no tú. Te estoy contando mi testimonio. Yo le dije, Señor Jesús, dile, te acepto en mi corazón, te acepto. Me arrepiento. Y cuando estaba diciendo te acepto, de pronto se apareció un personaje delante de mí, vestido de blanco. No miento, Dios sabe que no miento. Y yo no sabía quién era. No le pude ver el rostro. Yo veía era pura luz que salía de él. Él estaba vestido de blanco. Pero lo reconocí porque me extendió las manos. Y pude ver las marcas en las manos que me dijo, ven a mí. Y yo vine a él. Y desde ese día no me ha abandonado. Cristo es real. Cristo es real. Él es real. Él es real. Dios es real. Jesús es real. Él es verdadero. Y hasta el último día de mi vida, cuando parta con Él, voy a decirte que Cristo te ama. Y esa noche fui salvo. No lo sabía. Ni siquiera sabía lo que era ser salvo. Ni siquiera sabía lo que era la confesión de fe. Ni siquiera sabía qué diablos había pasado. No sabía. Pasaron los años, nadie me invitó a la iglesia, nadie me discipuló. Por eso lo importante de la célula es discipulado. Y yo seguí mi vida de mundo. Y yo pensé que no había pasado nada en mí. Se me olvidó aquella oración. Se me olvidó aquella noche. Seguí la vida de joven, haciendo lo que era. Hasta que un día, diga, a cada cochino le llega su hora. A este cochino le llegó su hora otra vez. Y llegó un predicador de Puerto Rico y comenzó a predicar. Y yo comencé a escuchar a aquel hombre. Y yo me entregué a Jesús en una de sus campañas. Y me emocioné y yo hacía de chofer, lo llevaba, lo traía, le cargaba las maletas. Íbamos para los pueblos del sur de Aragua evangelizando. Y yo era el chofer. Yo cargaba, yo pagaba las comidas. Yo quería estar con ellos. Yo quería escuchar de Jesús. Yo no sabía qué había pasado conmigo. Y un día estoy hablando con un compañero de la iglesia y le digo, ¿sabes qué? Tengo 9 meses en Cristo.
Y yo se lo dije como una hazaña, porque yo era demasiado mundano. Y yo, ¿sabes lo que es 9 meses? Yo yendo a la iglesia, brother, ¿tú estás escuchando eso? Y él me decía, sí, yo tengo 1 año y pico. Y yo dije, yo tengo 9 meses. Y ahí estoy. Y me dio echado a perder, pero ahí voy. Y dije, hace 9 meses. Y de pronto una voz habló a mi corazón, a mi espíritu. Me dijo, no fue hace 9 meses. Fue aquella noche. Y vi una película y volví aquella noche cuando tenía 16 años. Y se me apareció aquel personaje blanco. Y me dijo, ese día fuiste salvo. Alguien me está escuchando. Alguien me está escuchando. Cristo te amo. Aleluya. Ahora quiero hacer una invitación aquí. ¿Cuántos aquí no les da pena decir que Jesús es su Señor? ¿Cuántos aquí creen que Jesús es el Señor? ¿Cuántos aquí creen con todo su corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿Cuántos creen que es un Dios vivo? ¿Cuántos creen que es el Todopoderoso? Si usted cree esto y ha venido por primera vez, quiero que levante las manos. Los que vinieron por primera vez hoy. ¿Alguien vino que nunca había venido? Dios te bendiga. ¿Quién más por primera vez que nunca había venido? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Por favor, pasen primero los que vinieron por primera vez. Voy a hacer una oración por usted. Los que vinieron por primera vez, los valientes, los que crean. Si usted cree, pase. Si usted cree, pase. Yo creí esa noche. Yo creí esa noche. Yo creí esa noche. Hoy es día de salvación. Aleluya. Aleluya. ¿Quién más vino hoy por primera vez? ¿Quién más vino hoy por primera vez? Quizás viniste porque alguien te trajo. Quizás viniste porque alguien te invitó y no sabía de qué te íbamos a hablar. Y dijiste, vamos a ver qué dicen esos locos evangélicos. Vamos a ver qué es lo que dicen. ¿Sabe qué dicen esos locos evangélicos? Nos dicen evangélicos. A mí me gusta que me digan cristiano. Cristo te ama. 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 Cristo. Con tus errores, con mis errores, con tus debilidades, con las mías. Yo también fui joven. Yo también hice cosas locas. Pero un día Cristo llegó a mi vida. Alguien me está oyendo. Yo quiero que toda la iglesia acompañe la oración de ellos. Y voy a pedirle con mucho respeto que todos cerremos nuestros ojos, que todos inclinemos el rostro. Conéctate con Dios allí. Dile, Señor. Si no tienes fe, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dile, ayúdame. Diga, Señor, renuncio al espíritu de incredulidad. Dile, Señor. Dile, Jesucristo. Dile, creo en ti. Díselo audiblemente, pronúncialo, no en la mente. Porque Romanos 10, capítulo 8 y verso 9, como dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Es necesario que hagas la oración de fe. Voy a repetir de nuevo y voy a guiarte en esa oración que hice yo cuando tenía 16 años. Los que están atrás, por favor, puede hacerla 1000 veces si quiere. Te puede confesar a Cristo todos los días. Y los que están aquí por primera vez, repitan conmigo en voz audible. Que te escuche Dios, que te escuchemos nosotros, que te escuchen los ángeles y que te escuchen los demonios también. Que no te da pena decir que Jesús es tu Señor, como no me dio pena a mí aquella noche. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Dile, me arrepiento de ellos. Dile, Jesucristo. Dile, me entrego a ti de todo corazón. Dile, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de hoy te pido que dirijas mi vida, que endereces lo que está torcido en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dale un aplauso al Señor.